Pues tiene la palabra. Muy bien, sí. Bueno, pues muchas gracias, Marta, muchas gracias, Ana, y encantado de estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros y también de saludar, aunque sea, digamos, por pantalla interpuesta, a todos los estudiantes del MIPE y del DIPE que están asistiendo a este acto de clausura. La verdad es que es mi primer año de no profesor ordinario en el MIPE y me hubiera gustado, os agradezco mucho que me hayáis invitado a hacer esta conferencia para despedir el curso y me hubiera encantado poderla hacer, digamos, presencialmente, estar ahí y bueno, vernos de cerca y a lo mejor hasta abrazarnos un poquito y todas esas cosas que hace tiempo que no hacemos, pero bueno, ya llegará la ocasión. Yo había pensado compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el tema que aparece en el título, la apuesta por un proceso de modernización curricular, algunas ideas directrices. El telón de fondo de mi conferencia es, como muchos de vosotros seguramente sabéis, que hace unos meses, concretamente en diciembre del 2020, se aprobó una nueva ley orgánica de educación llamada LOMLOE, que es un nombre muy raro, porque LOMLOE quiere decir ley orgánica que modifica otra ley orgánica anterior de educación, que es la LOE del 2006. ¿Verdad? En fin, sea como sea, digamos, sobre este telón de fondo, digamos, lo que a mí me gustaría explicar, argumentar y un poco llenar de contenido es la idea de que esta nueva ley abre un periodo, se presenta así, abre un periodo de modernización de la educación, quiere abrir un periodo de modernización de la educación en nuestro país y mi opinión, digamos, es que eso pasa en primer lugar y fundamentalmente, no exclusivamente, volveré sobre esto varias veces a lo largo de la exposición, por abordar un proceso de modernización curricular. Pero como dice el título, es una apuesta y las apuestas ya se sabe, digamos, que se ganan o se pierden y en fin, uno también tiene que saber cuáles son las condiciones mejores para que la apuesta que uno hace pueda ir adelante y por lo tanto, digamos, sobre todo lo que me gustaría destacar en mi intervención, más que centrarme, aunque también lo haré, en por qué pienso que la LOMLOE abre un buen escenario para esta apuesta de intentar una modernización curricular. En realidad pienso que en la segunda parte del título se dice algunas ideas directrices que deberían, a mi juicio, presidir este proceso de modernización curricular, van más allá de la LOMLOE y también de nuestro país. Pienso que son, digamos, unos principios, unos criterios o unas consideraciones, unas ideas directrices, como dice el título, digamos, que no son únicamente aplicables a nuestro contexto, sino que creo que tienen también un alcance más general, aunque obviamente en cada contexto social, educativo, nacional, se han de leer desde la propia realidad. Dicho esto, yo voy digamos, a organizar las reflexiones en estos tres grandes apartados. Digamos que primero, muy brevemente, os comentaré por qué pienso que la LOMLOE, que esta ley abre esta oportunidad para hacer una apuesta decidida por la modernización del currículum escolar. Hay varias razones para ello, luego las comentaré, pero quizá la más importante es que es una ley en la que se concede mucha relevancia a los temas curriculares y se una orientación clara del sentido en el que debería orientarse esta modernización. Como aprovecho para decir, digamos, que las leyes nunca transforman la realidad. Las leyes lo que hacen es abrir posibilidades de transformación de la realidad. Y en este sentido, digamos, la LOMLOE no prescribe ningún currículum y tampoco hace una opción clara por un modelo de currículum, pero sí que abre unas perspectivas que apuntan en una dirección que permite pensar o que lleva a pensar
que algunas de las ideas más potentes para modernizar el currículum en la actualidad pueden encontrar un buen acomodo en este marco normativo, ¿no? Pero el punto o la parte más importante o con más contenido de mi intervención será la segunda, la que aquí en el esquema aparece bajo el rótulo de ideas, algunas ideas directrices para la modernización curricular, y me voy a centrar básicamente en tres bloques de reflexiones, de consideraciones que tienen que ver, el primero, para decirlo digamos en términos más generales de los que aparecen, los que aparecen anunciados aquí, el primero centrado en una toma de postura clara sobre cuál es el tipo de persona y de sociedad que se quiere contribuir a formar con la educación básica. Es decir, no perdamos de vista, lo doy por supuesto, digamos que compartimos la idea de que el currículum es ante todo la concreción de un proyecto social compartido que lo que hace es definir qué tipo de persona queremos contribuir a formar y a través de ella qué tipo de sociedad queremos contribuir, digamos, a conformar. Esto es lo que, digamos, me lleva, nos lleva, digamos, porque estas ideas no son exclusivamente mías, sino que las hemos elaborado en diálogo colaborativo y en reflexión compartida con otros colegas y en especial con Elena Martín, a la que muchos de vosotros, digamos, también conocéis, es lo que nos lleva a proponer, digamos, el tomar como punto de referencia fundamental para la elaboración del nuevo currículum el perfil de salida del alumnado. Es fundamental. Digamos, la idea es que eso es lo que marca la intencionalidad, el punto de partida de la intencionalidad educativa, y a partir de ahí el resto de decisiones tienen que ser coherentes, tienen que contribuir a que consigamos realmente formar al alumnado de tal manera que cuando finalice la educación básica haya alcanzado este perfil que concreta el tipo, digamos, de ciudadano, de ciudadana que queremos contribuir a formar con la educación básica. El segundo bloque de reflexiones tiene que ver con el enfoque competencial. Creo que desde hace muchos años el enfoque competencial no es nuevo, todos lo sabemos. Hace muchos años que venimos hablando de los currículos basados en competencias y de las competencias, pero también, digamos, sabemos todos los que nos hemos puesto o nos interesa o nos ha interesado este tema, digamos que hay casi tantas definiciones de competencias como autores, digamos, hablan de las competencias, y que hay una confusión importante en torno, digamos, al concepto de competencia. La idea, digamos, que yo voy a desarrollar es que hay que profundizar el enfoque competencial, hay que adoptar un enfoque competencial radical y hay que intentar que este enfoque competencial llegue realmente a las aulas. Llegue realmente a las aulas porque una de las constataciones que también muchos hemos podido hacer, estoy seguro que vosotros, muchos de vosotros también, es que muchas veces el enfoque competencial y las propuestas de currículos basados en competencias quedan a nivel de declaración de principios, pero digamos tienen muchísimas más dificultades para aterrizar en el contexto de los centros educativos y en el aula, es decir, de llevarse realmente a la práctica. Entonces la idea es, y daré algunas pinceladas de cómo pensamos que se podría favorecer este aterrizaje de un enfoque competencial radical que llegue, digamos, al contexto de los centros educativos y de las aulas. Y la tercera idea, que también, esta yo diría que es un poco más novedosa, quizá no tanto en Cataluña, porque aquí en Cataluña, bueno, aquí no estoy en Cataluña yo, pero en Cataluña, digamos, con la LEC sí que se abrió un poquito, digamos, la posibilidad de un cierto grado de autonomía curricular de los centros educativos. La idea, digamos, que yo voy a defender aquí y que voy a intentar argumentar es que efectivamente un enfoque competencial es imposible de llevar a la práctica, entre otras cosas, si los centros educativos no tienen un amplio margen de autonomía curricular. Por lo tanto, es el tercer bloque, digamos, de consideraciones. Y por último,
Os decía antes, digamos que las leyes no transforman la realidad. Las leyes lo que hacen es abrir cauces, avenidas o vías más o menos amplias, digamos, para que se pueda transformar la realidad en un determinado sentido. Eso mismo pasa con los currículos oficiales o los currículos prescritos. El currículum, digamos, tener un buen currículum, y en este caso, digamos, que nos ocupa si culminamos con éxito, culmináramos o culminaran con éxito a quien le corresponda este proceso de modernización curricular y llegáramos a tener unos currículos de la educación básica que respondieran, digamos, a estas y otras ideas directrices, que no son las únicas. Con eso habríamos conseguido recorrer, yo diría, una cuarta parte del camino, porque las otras 3/4 partes del camino no pasan por la normativa curricular, no pasan por los currículos oficiales, sino que pasan, digamos, por la implementación de esos currículos en los centros educativos y en las aulas. Es decir, que conviene tener claro desde el principio, al menos yo así lo pienso, la idea de que tener un currículum como el que se propone a partir de estas ideas directrices es importante, pero eso solamente es el punto de partida o es la plataforma para luego tomar acciones, desarrollar políticas de desarrollo curricular que permitan realmente y que favorezcan que este currículum oficial o prescrito se lleve, digamos, a efecto y que se pueda poner efectivamente en práctica en las aulas. Paso, pues, sin más al primer punto de este esquema. Os decía, y lo menciono únicamente, que la LOMLOE, que la ley aprobada en diciembre pasado, la nueva ley orgánica de educación, aprobada por el Parlamento Español el pasado mes de diciembre, realmente, digamos, una ley que da muchas pistas para la dirección en la cual debería orientarse este proceso de modernización curricular. He señalado aquí algunas que me parecen especialmente significativas y representativas, porque luego, como veréis, los 3 bloques de consideraciones que abordaré en el segundo punto son posibles contemplarlas en el nuevo modelo de currículum porque la ley lo permite. Es decir, el marco normativo que establece la ley da pie a que se pueda, digamos, llevar a la práctica o concretar estas ideas directrices. En primer lugar, la ley establece una distribución clara de competencias entre el gobierno. Vosotros sabéis, los que somos de aquí lo sabemos perfectamente, los que sois estudiantes del MIPE y del DIPE y no lleváis tanto tiempo aquí, igual no lo sabéis con la misma o no lo tenéis igualmente claro, pero en España funcionamos de acuerdo con un modelo que se llama de autonomías y en el que, caso concreto de la educación, el Estado tiene una parte de la responsabilidad en la fijación del currículum y otra parte corresponde a las administraciones educativas de las comunidades autónomas. Esto es muy importante desde el punto de vista curricular. ¿Por qué es muy importante desde el punto de vista curricular? Y porque un currículum competencial es difícilmente compatible con un currículum centralizado, rígido, que cubra, digamos, la totalidad del espacio curricular en los centros educativos. Hay otra cosa aún igual importante o más importante que esta, y es que este margen de autonomía no llegue únicamente a las autonomías para que establezcan el currículum oficial, sino que llegue también a los centros y al profesorado, como comentaba antes. Pero, en fin, en cualquier caso, este es un aspecto, digamos, destacado. La nueva ley establece, digamos, que los contenidos curriculares y el currículo que establezca el gobierno de la nación, el gobierno español, no puede alcanzar más de un 50% del horario escolar en el caso de las comunidades que tienen lengua propia y no más de un 60% en los que no tienen una lengua propia además del castellano. Una segunda idea que me parece importante resaltar es que la propia ley mandata a las administraciones educativas la obligación de revisar y actualizar periódicamente los currículos. Esta idea me parece también muy importante
porque en el momento actual, lo que hemos tenido hasta ahora, menos en nuestro país, quizá en otros países, seguro, en algunos al menos me consta, son mucho más prudentes y mucho más contenidos, pero nosotros cada vez que hay un cambio de ley hay un cambio total de currículum, que se vuelven a hacer nuevos currículum. Esto no tiene mucho sentido, digamos, porque impide capitalizar todos los avances y progresos, porque es como si periódicamente fuera necesario cambiarlo todo. La ley, digamos, intenta salir al paso de esta práctica no positiva, estableciendo, digamos, esta idea de que las administraciones educativas tienen que establecer un procedimiento por el que se pueda revisar y actualizar periódicamente los currículos, que es una manera de decir que cada vez que se quiere introducir un cambio no sea necesario cambiar todos los currículos, que es lo que ha venido pasando, digamos, aquí desde los años 70, digamos, del siglo pasado. Otra idea, digamos, que me parece importante es que es verdad que la LOMLOE establece cuáles deben ser las áreas o materias o asignaturas, llamémosle como queramos, de educación primaria y educación secundaria. Pero introduce también la idea, que es muy importante a mi juicio, desde el punto de vista de la adopción de un enfoque realmente curricular y de planteamientos globalizadores e interdisciplinares, dice explícitamente, digamos, que los centros educativos tienen la posibilidad, se les abre la posibilidad de organizar estas áreas, materias o asignaturas en ámbitos más amplios y globales, lo cual, digamos, desde la perspectiva, digamos, de la implementación de metodologías didácticas más favorecedoras de la puesta en práctica de enfoques competenciales, es un aspecto realmente, digamos, importante. Otro punto que se señala en la norma es que los centros educativos tienen autonomía para desarrollar, y bueno, para desarrollar, digamos, no sería muy novedoso esto, porque evidentemente los currículos siempre se desarrollan en los centros educativos, pero lo que es importante es el segundo verbo, que dice y completar el currículo de las diferentes etapas y ciclos. Esto es muy importante porque el mensaje que se está lanzando ahí es que no se tiene por qué cerrar todo el currículum desde el currículo oficial, sino que hay que dejar un margen de autonomía, no solo para que los centros educativos lo puedan organizar como les parezca más adecuado, sino también para que lo puedan ampliar o completar, y esta ampliación o este completar no tiene por qué ser igual en todas las partes, lo cual abre el camino, digamos, a que realmente se puedan aplicar estrategias de personalización del aprendizaje que tengan en cuenta los perfiles del alumnado. Es decir, que en unos centros, una vez se garantice lo que es prescrito y obligatorio, se podrán desarrollar, ampliar y completar el currículum atendiendo a los intereses, motivaciones, al perfil del alumnado, a las características del entorno, a las necesidades de la comunidad. Es decir, que una vez más es una llamada, digamos, a la flexibilización del currículo y, en definitiva, una llamada a optar por un modelo de currículum flexible y abierto, mucho más abierto que los que hemos tenido estas últimas décadas, ¿no? Otro punto que digamos, aparece cuando uno lee la norma en prácticamente todas las etapas es el énfasis en la opción por un enfoque competencial del aprendizaje y por unos currículos basados en competencias. Y luego, otra novedad también, digamos, es que como principio pedagógico, sobre todo en el caso de la educación primaria, en este punto, digamos, no está recogido, a menos literalmente igual, en el caso de la educación secundaria obligatoria, pero también es verdad que digamos que todo el marco induce a pensar que está también ahí presente, se recoge el principio de personalización del aprendizaje como un principio pedagógico explícito, ¿no? En definitiva, digamos, yo diría que lo que pone de manifiesto,
podríamos dedicar, digamos, toda una sesión a hacer un análisis, digamos, porque hay otros muchos aspectos del currículum que se contemplan o muchos más puntos relacionados con el currículum que se contemplan en la norma. Pero creo que esto que os acabo de comentar refleja bien, digamos, este panorama y esta idea que os decía al principio de que la LOMLOE, el contenido de la LOMLOE, realmente permite hacer una apuesta por abordar un proceso de modernización curricular. Un proceso de modernización curricular, entonces la clave está, digamos, cuáles son las ideas directrices, más allá de estas indicaciones, digamos, que recoge la norma, que deberían, cuáles son las ideas que deberían presidir la elaboración de estos nuevos currículos, ¿verdad? Entonces, la primera, os decía, es el tomar un punto de referencia claro y tomar como punto de referencia una concreción de las intenciones educativas a nivel todavía muy general, pero que tenga que ver con qué perfil de salida pensamos que debe tener el alumnado al término de la educación básica. En nuestro caso, digamos, al término de la educación secundaria obligatoria o, si queréis, digamos, cuando finaliza el cuarto curso de esta educación secundaria obligatoria. Aquí, digamos, todos sabemos que desde hace ya, a menos desde el 2006, ya nosotros también, digamos, este punto final, esta definición del tipo de persona que se quiere contribuir a formar, ya en la LOE, la Ley Orgánica de Educación del 2006, digamos, se definía en términos competenciales, es decir, se sigue la apuesta de adoptar un enfoque competencial. Lo que sucede es que en el análisis que hemos hecho, o al menos en el análisis que yo hago, esta opción por un enfoque competencial de la LOE, de la ley del 2006, era un enfoque que se quedaba más bien, digamos, en el nivel de la declaración de intenciones y del discurso. Pero cuando uno veía cómo esto luego se concretaba en los diferentes componentes curriculares, volvía a encontrarse, digamos, las definiciones de siempre de los contenidos. La entrada era básicamente, digamos, por contenidos, había un salto desde estas competencias clave, digamos, hasta los contenidos, y faltaban algunos elementos fundamentales de las competencias. Este no es el tema, digamos, de hoy, pero permitidme recordaros, digamos, que una competencia tiene como mínimo siempre o ha de tener tres componentes. Uno, digamos, que es un componente de actuación, de ejecución. Uno muestra que es competente haciendo algo, ya, actuando de una determinada manera, ¿verdad? Ahora bien, este hacer algo requiere siempre, necesariamente, y es el segundo componente de las competencias, unos saberes, movilizar unos saberes, articular unos saberes, pero esta movilización de unos saberes que le permiten a uno hacer algo se tienen que haber adquirido previamente. Por lo tanto, el segundo componente es, digamos, el haber aprendido y ser capaz de movilizar en un momento determinado unos determinados saberes que están en la base de que yo sea capaz de hacer eso en esa situación en la que tengo que mostrar mi competencia. Y el tercer componente es justamente este de la situación. Es decir, una competencia, por definición, es contextual. Las competencias no se transfieren, es quizá la gran diferencia que hay con otras visiones del aprendizaje. Las competencias se reconstruyen cada vez que se despliegan en un contexto determinado. El componente, justamente este componente contextual de las competencias es el componente que las competencias clave, digamos, de competencias clave para el aprendizaje permanente, que ha sido el referente en nuestro país siempre para los currículos basados en competencias, no lo tengan. Este contextual, este componente contextual, no lo tienen. Y no lo tienen, digamos, porque estas competencias, son las que aparecen aquí mencionadas en la transparencia, son competencias para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Y además se definen como competencias clave porque son aplicables
a todos los contextos. Digamos que justamente este componente contextual no lo tiene. Y el hecho de que no tengan este componente contextual, a nuestro juicio, a mi juicio al menos, es una de las razones que explica la dificultad de los enfoques competenciales asumidos o adoptados hasta ahora en nuestro país para que no puedan aterrizar en las aulas. Porque al final, digamos, se pasa de estas competencias clave a los contenidos, sin ninguna toma en consideración de los contextos. Como os decía, estas competencias claves son competencias, digamos, que son para el aprendizaje permanente, que soy yo, por ejemplo, la competencia digital. Lo que nos dice la competencia digital, la Unión Europea la define en términos de un conjunto de saberes, un conjunto de capacidades que ellos entienden como en realidad una parte de estos saberes que permiten producir productos y unas actitudes, pero para cualquier tipo de contexto y en cualquier momento. La pregunta, si queremos hacer un currículum que realmente responda a un enfoque competencial para la educación básica, deberíamos decir el alumno, la alumna que termina la educación básica, ¿dónde se sitúa en el nivel de desarrollo competencial en esta competencia digital? Porque es evidente que en relación a la competencia digital no puede actuar en el mismo tipo de situaciones ni utilizando los mismos saberes que, por ejemplo, el alumno de informática que está terminando un grado, digamos, en cuanto a su competencia digital. Es decir, hay un problema de grado que refiere al hecho de que estas competencias clave no tengan una referencia al momento de desarrollo vital y al momento de desarrollo evolutivo de las personas, que es muy importante cuando queremos hacer un currículum para la educación básica o para la educación primaria o para la educación secundaria. El segundo aspecto que estas competencias no contemplan es justamente este aspecto contextual al que me refería antes. ¿Para qué esas competencias? ¿Para qué me tiene que servir a mí? ¿Para qué le tiene que servir a un alumno o a una alumna haber desarrollado y adquirido esa competencia digital? Puede servir para muchísimas cosas, pero si no precisamos cuáles son las más importantes de esas cosas para las cuales tiene que servir la competencia digital, difícilmente podremos establecer un perfil de salida adecuado para la educación básica o para cualquier otro nivel. De ahí, digamos, la idea que así como el enfoque competencial no es novedoso, lo que sí que es novedoso es esta toma en consideración del aspecto contextual, la otra componente del perfil de salida, que es el poner en relación estas competencias clave con los grandes desafíos del siglo XXI para definir el perfil de salida del alumnado. Esta idea sí que es, digamos, relativamente novedosa. Por lo tanto, digamos, la idea que, resumiendo lo dicho hasta ahora, la idea sería decir el perfil de salida del alumnado de la educación básica, pero lo mismo serviría para el final de la educación primaria y para cualquier otro nivel, pero nos centramos en la educación básica. El perfil de salida es el resultado del cruce, digamos, de tres dimensiones. Uno, el nivel de desarrollo o el nivel de desarrollo competencial que se espera de un alumno o una alumna en el momento evolutivo en que finaliza, digamos, la educación básica. Esa es una dimensión. Digamos, la otra dimensión son estas competencias clave que están presentes, digamos, en prácticamente cualquier tipo de actividad. Y la otra dimensión tiene que ver justamente con para qué va a servir ese desarrollo competencial, para qué tiene que servir. Y tiene que servir para afrontar los principales desafíos con los que se va a encontrar el alumno y la alumna, digamos, al término de la educación básica y la posibilidad, digamos, de afrontarlos desde su nivel de desarrollo evolutivo y de desarrollo competencial. Esta transparencia que hay aquí, que en fin, paso rápidamente sobre ella, lo que hace es recoger
digamos, una propuesta, que no deja de ser una propuesta, digamos, de cuáles son estos grandes desafíos o retos del siglo XXI que, como os decía, deberían cruzarse con las competencias claves para, a partir de ahí, establecer el perfil de salida del alumnado al término de la educación básica. Es evidente que para cada una, digamos, de estos, para afrontar cualquiera de estos retos o desafíos que aquí aparecen, se tiene que tener un nivel de desarrollo de las competencias clave que se mencionaban en la transparencia anterior. Pero también es verdad, digamos, que miremos el reto o el desafío que miremos de aquí, por ejemplo, consumo responsable, respeto al medio ambiente, valoración de la diversidad personal y cultural. No basta, digamos, con precisar, digamos, qué es lo que puede valorar en cuanto a la diversidad personal y cultural, por ejemplo, un alumno o una alumna, hasta dónde puede llegar esta valoración a los 16 años, y si para hacer esto tiene que tener una competencia multilingüe, que la tiene que tener una competencia digital, que la tiene que tener, no basta. Hace falta, digamos, además precisar cuáles son aquellos conocimientos, aquellos saberes específicos relacionados con la diversidad, digamos, con el desarrollo personal y con el desarrollo cultural que es necesario adquirir y movilizar para poder afrontar este reto. Dicho con otras palabras, digamos, el introducir, además de las competencias clave en este perfil de salida, el nivel de desarrollo vital, el nivel de desarrollo evolutivo y los principales retos y desafíos a afrontar, a lo que nos lleva, digamos, es en realidad a llamar la atención sobre la importancia de los saberes culturales, de los saberes disciplinares, también en los enfoques competenciales. Porque esta es la única manera de conseguir aterrizar, digamos, el enfoque competencial en el aula. De hecho, antes, cuando se partía del enfoque competencial, como os decía, se pasaba de las competencias clave a los contenidos que había que aprender. Contenidos en un sentido amplio, contenidos conceptuales, factuales, procedimentales, actitudinales, axiológicos. Ahora la idea es que, y esta es la segunda gran idea, digamos, directriz de este proceso de modernización curricular que proponemos, la segunda idea es que para hacer este aterrizaje es necesario pasar por unas competencias específicas de área, materia o asignatura, es igual, elijamos la denominación que queramos. Estas competencias, en realidad, lo que se definen, como aparecen aquí en la transparencia, las competencias específicas tienen lo mismo, los mismos componentes en realidad que las competencias clave, pero tienen dos añadidos, yo diría uno, que hacen referencia al contexto del alumnado, a la realidad cotidiana del alumnado, a los desafíos que enfrenta el alumnado por ser, digamos, personas que viven en el mundo actual y tienen que hacer frente a esos desafíos, digamos, y además de este factor contextual, las competencias específicas, lo que hace referencia es a conocimientos específicos proporcionados por lo que son, digamos, los ámbitos de conocimiento y de experiencia que habitualmente denominamos disciplinas, ¿verdad? O materias, o como queramos llamar. Se definen, como aparece aquí, voy a comentar brevemente esta definición, las competencias específicas de área o de materia, por ejemplo, de matemáticas, de ciencia de la naturaleza, conocimiento del medio en primaria, de tecnología en secundaria, identifican las actuaciones. Recordad lo que os decía antes, siempre las competencias tienen un componente de actuación asociadas a determinadas capacidades que el alumno debe poder desplegar las actuaciones en situaciones o actividades organizadas en torno a contenidos básicos del área o materia, cuyo abordaje, o organizados en torno a, o cuyo abordaje requiere el dominio de esos contenidos, así como en su caso los criterios que deben cumplir estas actuaciones desplegadas y las características
que deben tener las situaciones en las que deben poder desplegarse. ¿Esto qué es lo que nos permite? Esto lo que nos permite realmente es bajar el perfil de salida que ponemos al final de la educación básica en los diferentes niveles educativos. Y lo podemos bajar porque podemos jugar sobre el tipo de actuaciones, señalando unas u otras tipos de actuaciones, poniendo más o menos requisitos en este tipo de actuaciones y en el tipo de situaciones, digamos, en las que se tienen que desplegar estas actuaciones. Y también, por supuesto, en los contenidos o conocimientos que es necesario adquirir, movilizar y articular para poder realizar estas actuaciones. Únicamente un par de ejemplos que leo para que veáis, para que podáis, digamos, para que podáis imaginar cómo esto acaba aterrizando en la definición de una competencia. Os he puesto aquí 3 o 4 competencias que las leo. Yo ya dejaré la presentación por si tenéis interés en revisarlo. Solamente avisaros, informaros de que esto son competencias que no son definitivas, que se están elaborando y concretamente las está elaborando equipos de profesores y profesoras de la Comunidad Valenciana que están elaborando ya, digamos, el currículo de la Comunidad Valenciana atendiendo, digamos, a este modelo, y aquí os he puesto algunas a título de ejemplo. Yo creo que son todavía mejorables, pero me parece que sirven para ver la diferencia entre los objetivos clásicos, digamos, que se utilizaban para hacer los currículos y lo que son estas competencias específicas por área o materia. Primero dice, detectar problemas de la vida cotidiana y realizar pequeñas investigaciones guiadas, diseñando y construyendo sencillos artefactos, si fuera necesario, para plantear soluciones creativas de manera cooperativa, utilizando adecuadamente materiales, herramientas y máquinas simples, considerando los principios físico-químicos básicos asociados. Como veis, digamos, aquí hay un aspecto de actuación, claramente, digamos, se identifica un tipo de actuación, se hace referencia a en qué situaciones debe poderse llevar a cabo, desplegar esta actuación, y además se hace referencia, digamos, a qué conocimientos o qué elementos o qué aspectos de los contenidos básicos, digamos, de este ámbito de conocimiento y de experiencia. En este caso es una competencia específica del final de la educación primaria y corresponde al ámbito del conocimiento del medio. Fijaros la diferencia con la siguiente, es una competencia específica de cuarto curso, es decir, en este caso ya de final de la educación básica y corresponde, digamos, a los ámbitos, una competencia compartida, específica compartida, entre las materias. Estas materias son estas, porque en la LOMLOE son las materias que se establecen para la educación secundaria obligatoria. Pero haciendo uso de la posibilidad que decíamos antes de que se pueden juntar, digamos, las materias, sería perfectamente factible, digamos, hacer un ámbito de ciencias de la naturaleza, para decirlo así, del cual esta, digamos, sería una competencia específica porque es válida tanto para geología y biología como para física y química, ¿verdad? Dice, desarrollar argumentaciones accediendo a fuentes fiables mediante el análisis de los datos y la aplicación de un pensamiento crítico para distinguir la información contada de los bulos y opiniones. Fijaros como aquí además hay un elemento que me parece a mí, digamos, que es interesante resaltar, para hacer referencia en realidad, digamos, a uno de estos desafíos que decíamos antes, que tiene que ver con la competencia digital, con el uso del conocimiento, digamos, con una ciudadanía responsable. Es decir, que aquí aparece, digamos, ya otro de los elementos que antes estaba comentando. Otra, en este caso, de música. He elegido algunos ejemplos bien diferentes para que veáis, digamos, cómo puede jugar en ámbitos de conocimiento y de experiencia diferentes entre sí. Esta dice, experimentar con las posibilidades del sonido, la imagen, el cuerpo y los medios digitales y multimodales a través de actividades y experiencias para expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y emociones.
Fijaros que yo a partir de aquí puedo, ahora luego lo mencionaré, pero ya aprovecho para introducirlo ahora, yo a partir de aquí puedo empezar a pensar en qué tipo de situaciones concretas y qué tipo de actividades de enseñanza, aprendizaje y también de evaluación yo puedo trabajar. Pero es que además a partir de aquí esto me permite interrogar y decir, bueno, del conocimiento propio de lo que es el lenguaje musical, yo qué tengo que seleccionar porque es necesario que los alumnos y alumnas aprendan para poder hacer lo que dice la competencia, es decir, para poder experimentar. Que evidentemente no sea lo mismo en el sexto curso, esto es una competencia de música de sexto curso de primaria, es decir, del final de la primaria, no serán los mismos esos contenidos que al final de la educación secundaria obligatoria. Dicho de otra manera, estas competencias específicas son las que realmente me permiten luego hacer algo muy importante para no caer en otro de los problemas con los que habitualmente nos enfrentamos cuando se elabora un currículum. Es no caer en la sobrecarga y sobredimensionamiento de los contenidos. Porque si yo no tengo un criterio para seleccionar los contenidos ajeno a la propia disciplina, entonces lo único que puedo utilizar para seleccionar los contenidos es la propia lógica disciplinar. Y ahí confundo dos cosas. Evidentemente yo los contenidos, digamos, de una materia, por ejemplo, de música de primaria, tengo que organizarlos de acuerdo con criterios disciplinares, acordes, digamos, con el lenguaje musical y con el hecho musical. Pero la selección de cuáles son estos contenidos no me pueden venir de la disciplina, porque si me vienen de la disciplina, ¿dónde pongo el corte? Todo es fundamental, todo es importante, todo es decisivo. El criterio de selección me tiene que venir de la competencia específica, que lo que me precisa es el tipo de actuación necesario, en qué tipo de situación y consecuentemente los saberes que yo necesitaré para que realmente se pueda desplegar ese tipo de actuaciones en ese tipo de situación. Y la última, bien distinta aún de otra área, el último ejemplo de tecnología y digitalización, dice expresar y comunicar ideas, opiniones y propuestas relacionadas con aspectos tecnológicos y digitales habituales, tanto en el ámbito académico como en el personal y social, participando responsablemente en las relaciones interpersonales y utilizando correctamente los lenguajes y los medios propios de esta área de conocimiento. Fijaros, si tenéis tiempo y os apetece y el tema os interesa, os sugeriría que os detengáis y que la penséis y que la pongáis en relación, esta competencia, por ejemplo, con la transparencia aquella que he enseñado antes, digamos, de los retos y desafíos, y que lo pongáis también en relación, al hablar del perfil de salida del alumnado, y que lo pongáis también en relación con las competencias clave. ¿Por qué? Haciendo eso, digamos, veréis cómo realmente esta competencia me proporciona un engarce, es un eslabón entre lo que es el perfil de salida y lo que es el trabajo de contenidos propios y específicos del área de tecnología y de digitalización. En resumen, digamos, y para cerrar este segundo bloque de ideas directrices, las competencias específicas en realidad es el elemento clave del nuevo modelo de currículum que me permite pasar del perfil de salida del alumnado, de las competencias clave y de los desafíos que tiene que ser capaz de afrontar el alumnado al término de la básica, a lo que es el trabajo en materias, asignaturas y áreas curriculares sobre contenidos específicos en el ámbito de las aulas. Es decir, realmente las competencias específicas en este modelo se convierten en el elemento crucial para la concreción de las intenciones educativas y para garantizar la coherencia desde aquel perfil de salida hasta el diseño de situaciones de aprendizaje y de evaluación en las aulas. La segunda observación que os quería hacer a este respecto, supongo que ya que enfatiza los tres aspectos, el componente, digamos, de ejecución, el componente de saber, de adquisición y articulación de saber, y el componente contextual,
nos lleva, digamos, a rechazar esa contraposición que es tan habitual en las discusiones entre sí. Un aprendizaje por competencias lo que hace es minusvalorar los contenidos disciplinares y que por lo tanto, digamos, hay que elegir entre competencias o contenidos. Esto es falso. Digamos, sin un aprendizaje de contenidos disciplinares, no hay posibilidad de desarrollar a un nivel aceptable la mayoría, por no decir la totalidad, digamos, competencias que queremos contribuir a desarrollar entre el alumnado. Por lo tanto, no entremos en debates falsos. Competencias y conocimientos no están contrapuestos. Lo que sucede es que en un enfoque competencial la selección de los contenidos no viene de la lógica de la disciplina, sino que viene del tipo de actuaciones que me define la competencia, que es necesario que se desplieguen para poder hacer frente a los desafíos que se tienen que afrontar en un momento evolutivo determinado. Y igualmente, digamos, esto nos lleva a rechazar ese falso debate, otro falso debate, entre memoria y comprensión. Y decimos, una competencia, digamos, hace referencia a un tipo de actuaciones que supone, digamos, la movilización y la articulación de un tipo de saberes determinado, el que sea, o de un conjunto de saberes. Evidentemente eso implica memorizar. A lo que se opone un enfoque de competencia no es a la memoria, a la memorización comprensiva, a lo que se opone un enfoque competencial, digamos. Y finalmente, digamos, hay otro aspecto importante que tiene que ver con esta idea de que el criterio para seleccionar los contenidos de aprendizaje no pueden ser las disciplinas, sino las competencias específicas. Es importante porque esto es lo que nos permite establecer otra diferencia fundamental que no puedo desarrollar hoy, pero que algunos que me habéis escuchado en otras ocasiones o leído, sabéis que es muy importante para este enfoque, que es la diferencia entre contenidos de aprendizaje imprescindibles y deseables, ¿de acuerdo? Si yo parto de una César, no se te oye bien. ¿No se me oye bien? En algunos momentos, no sé qué, si es que cuando te mueves mucho o así, se va el sonido. Me muevo menos, a ver si lo consigo. Vale, gracias. Decía, ¿sí? ¿Ahora se me oye bien? ¿Sí? ¿Se me Perfecto, oye bien? perfecto, César, perfecto. Sí. Vale. Decía que si yo soy profesor de psicología de la educación y para decidir qué programa voy a hacer para mis alumnos tomo como criterio de selección de los temas que voy a trabajar o de los contenidos o de los bloques de contenido la disciplina de psicología de la educación, ¿dónde voy a parar? ¿Dónde voy a cortar? ¿Cómo puedo seleccionar? La única manera que tengo para seleccionar es pensar, digamos, en qué quiero que mis alumnos y alumnas sean capaces de hacer, qué situaciones tienen que ser capaces de afrontar en las cuales, digamos, el conocimiento de psicología de la educación pueda jugar un papel y hacer la selección en función de esto. Dicho de otra manera, digamos, un enfoque competencial me permite realmente, a través de la definición de competencias específicas, seleccionar aquellos contenidos que son imprescindibles para asegurar ese tipo de actuaciones, de aquellos otros que a mí me gustaría que todos los alumnos y alumnas adquirieran también, y que cuantos más adquieran, mejor, pero que los pueden adquirir ahora o después, y eso no va a poner en causa la adquisición y el desarrollo de esas competencias específicas que son las necesarias para conseguir alcanzar el perfil de salida del alumnado. Y pasamos, digamos, al tercer bloque de reflexiones
que es el que tiene que ver con la autonomía curricular. Mira, digamos, un enfoque competencial es absolutamente incompatible, digamos, con unos centros que tienen que aplicar al pie de la letra, digamos, el currículum prescrito, sin ningún margen de autonomía para decidir qué se puede ampliar, si todos los alumnos tienen que trabajar todos los contenidos de un currículum que suele ser sobrecargado, o hay algunos que pueden profundizar unos y otros para poder ampliar por un lado o por otro, es decir, para tener en cuenta realmente el perfil propio del alumnado de cada centro y de cada aula. Es decir, la autonomía curricular de los, sin autonomía curricular de los centros no hay un verdadero enfoque competencial. Yo diría, este es quizá el error más grave que se comete a menudo cuando se dice estamos haciendo un enfoque, un currículum basado en competencias o estamos adoptando un enfoque curricular por competencia y luego se prescribe hasta el último detalle todo lo que tienen que aprender y en ocasiones incluso cómo lo tienen que aprender y cuándo y en qué horas lo tienen que aprender y cuántas horas a la semana lo tienen que aprender los alumnos y alumnas. Es decir, cerrar el currículum a este nivel hace realmente del todo imposible llevar a la práctica un enfoque competencial y de hecho lo condena a mi juicio a que acabe quedando en la declaración de intenciones, digamos, y que quede como un discurso muy general, ¿verdad? Por otra parte, digamos, la autonomía curricular es importantísima para poder hacer esta diferencia entre, vamos, importantísima, no, es imprescindible para poder hacer esta diferencia entre los aprendizajes o los contenidos básicos, imprescindibles y los deseables. Es decir, la equidad en este modelo se define en realidad por dos criterios. Una educación equitativa es una educación, digamos, que garantiza que todo el alumnado, sin excepción, adquiera el nivel de desarrollo de las competencias específicas imprescindibles que se haya establecido y que todo el alumnado se le garantice el acceso a poder ampliar estos aprendizajes esenciales profundizando, ampliando unos u otros aspectos del contenido. Y por último, la autonomía curricular es la autonomía curricular de los centros y del profesorado, en el marco, digamos, del colectivo de los centros, es fundamental para garantizar eso que también me consta que lo habéis trabajado en diferentes asignaturas que llamamos el sentido del aprendizaje, que es el aspecto clave de la personalización. Si no es posible poner en relación lo que se trabaja, estas competencias específicas, con el contexto, y el contexto tiene como mínimo dos dimensiones, el contexto local y el contexto global. Y si no hay margen de autonomía curricular, es imposible poner en relación, digamos, estas actuaciones con el contexto local y poder articularlo a su vez con el contexto global. Sin autonomía curricular no hay, pues, ni enfoque competencial posible, no se puede diferenciar entre aprendizajes imprescindibles y deseables y en consecuencia no podremos escapar a esta tentación, bueno, a esta realidad de hecho de los currículos sobrecargados y sobredimensionados y sin autonomía curricular no podremos realmente llegar, digamos, a poner en marcha estrategias de personalización del aprendizaje escolar. Y la última parte, y finalizo, digamos, con esta reflexión, ¿verdad? Supongamos que estas ideas directrices y otras muchas, porque esto es simplemente, digamos, un esquema resumido de estas ideas directrices que son necesarias, que yo considero menos que y otros consideramos que son necesarias para abordar, llevar a cabo, iniciar y culminar un proceso de modernización curricular, supongamos que sea así, supongamos que al final se consigan elaborar unos currículos por parte de los técnicos, digamos, curriculares
del Ministerio y de las administraciones educativas que están trabajando en esta línea, supongamos que llegan realmente a hacer un currículum con estas características, flexible, abierto, claramente, digamos, competencial, en donde la personalización sea uno de los principios, personalización del aprendizaje sea uno de los principios rectores, en donde se garantice la adquisición de los aprendizajes imprescindibles a todos y se garantice el acceso a los aprendizajes deseables también, digamos, a todos, suponiendo que se llegue ahí, habremos alcanzado como máximo, en fin, qué sé yo, un 15, un 20, un 25% como máximo del proceso de modernización curricular, porque en definitiva será una norma también. Al final, el currículum es una norma y un referente, digamos, para el profesorado y para los centros educativos. El currículo lo que nos dice es aquello a lo que aspiramos que todo el alumnado, cuando finalice la educación básica, haya adquirido. Cuáles son las competencias y el nivel de desarrollo de estas competencias que le van a permitir en su momento evolutivo hacer frente a estos desafíos que antes mencionábamos. Pero eso es una obligación, es una prescripción, es una obligación, pero no deja de ser un proyecto por encima de todo. Para que eso se convierta en realidad, tienen que darse una serie de condiciones y esas condiciones ya no forman parte del diseño del currículum, sino que forman parte de lo que suele conocerse como desarrollo del currículum. Es decir, la importancia de un currículum de estas características, contrariamente a lo que muchas veces se dice, no es que sea muy exigente con el profesorado, o para decirlo de otra manera, no es exigente solo con el profesorado, sino que es exigente con las administraciones educativas, porque evidentemente poner en práctica, implementar un currículo con estas características exige que las administraciones educativas aseguren las condiciones de trabajo del profesorado, es decir, las ratios, los tiempos, el equipamiento, los materiales y los recursos de formación, recursos de acompañamiento, de orientación necesarios para su implementación. Porque si no se asegura eso, evidentemente el currículo oficial, aun respetando estas y otras ideas directrices que realmente pueden contribuir a modernizarlo, pero si no se garantiza esto, muy... Me parece que no te oímos, César. No se te oye bien, César. Pero, ¿y ahora se me oye? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Pero se quedará ahí, ¿de acuerdo? Entonces, el otro aspecto que creo que es importante también, digamos, señalar es que para que esto llegue a poderse implementar es necesario que lo que hoy en día conocemos como evaluaciones diagnósticas o evaluaciones externas de diferente tipo sean coherentes con este nuevo modelo de currículum. Es decir, que estas evaluaciones tengan también un enfoque claramente competencial. Hay que decir que la mayoría de estas evaluaciones, al menos las más conocidas, tipo PISA y compañía, o las evaluaciones diagnósticas que se hacen, digamos, aquí en España, en Cataluña, ya van en este sentido o hacen un esfuerzo, digamos, por responder a estas exigencias de un enfoque competencial. Pero habría que dar un paso más. Y estas evaluaciones, para poder valorar realmente, digamos, la calidad de nuestra educación e introducir y aportar elementos de mejora al sistema, deberían tener también en cuenta esta diferencia que antes comentábamos entre aprendizajes imprescindibles y aprendizajes deseables. No se pueden poner en el mismo saco y mezclar, digamos, estos dos tipos de aprendizaje para evaluar, a mi juicio, digamos, el nivel de eficacia del sistema educativo, porque eso es lo que hacen, en definitiva, las evaluaciones externas. No son juicios sobre el alumnado, son juicios sobre la bondad del sistema para alcanzar los objetivos que pretende alcanzar.
Y nada más, espero, digamos, que a pesar de los problemas de sonido, haya sido capaz, digamos, de no perder el hilo del discurso y de llegar a vosotros. O sea, que a partir de aquí, si queréis, pasamos a preguntas, dudas, comentarios y lo que consideréis. Muchísimas gracias, César. Sí, no ha habido solo estos 2 momentos en los que se te ha ido la voz, pero se ha seguido perfectamente. Yo creo que ha sido una conferencia muy clara con ideas sugerentes, interesantes y que espero que den pie a preguntas, a comentarios, a una discusión sobre la temática que a todos nos parece, yo creo, muy relevante en estos momentos. Así que, como hemos comentado antes, si queréis, a través del chat podéis ir haciendo las intervenciones que os parezcan o si algunos queréis hacerlas directamente oralmente tampoco es un problema, como prefiráis. Muchas gracias, César, por la conferencia. Si queréis podéis ir pidiendo la palabra por el chat y iremos dando la palabra en el mismo orden. Veo que Brenda Angélica ha utilizado la mano. Cuando quieras, Brenda. Hola a todos y todas. Mira, nosotros creo que llevamos una cantidad de años no menor, más de una década, con una nueva lógica supuestamente modernizada de las competencias. Al menos voy a hablar desde el ámbito universitario, que es donde yo tengo que implementarla. Pero mi inquietud tiene que ver por qué, a pesar de que gran parte de esto lo conocemos, que sabemos que se tienen que dar unas condiciones, o sea, yo no puedo implementar un desarrollo curricular por competencia, teniendo 60 estudiantes en una asignatura, eso es muy complejo que lo pueda hacer una sola persona, teniendo que responder a unos determinados requerimientos de tiempo para lograr unas determinadas competencias. O sea, ¿por qué aún así, con lo que hemos recorrido en la última década, tratando de implementar competencias, por qué todavía seguimos cometiendo estos errores en el ámbito educativo? Bueno, yo diría que esa es la pregunta, digamos, del millón, ¿no?, que suele decirse. Es decir, yo diría que hay varias razones, no hay una sola razón, Brenda. La primera, empezando por lo último que he dicho, la primera razón, yo diría, por la cual no sé si la primera o la segunda, diría la segunda, luego diré la primera. La segunda, digamos, es que muy a menudo, y puesto que tú lo planteas en el ámbito universitario, yo también lo plantearé o intentaré responderte de mi experiencia en el ámbito universitario. Digamos, porque el discurso sobre las competencias en el ámbito universitario se ha quedado en discurso y no se ha puesto en marcha ninguna de estas actuaciones a las que me hacía referencia al final de mi exposición. Es decir, si no garantizas el tiempo necesario para hacer una programación por competencia, y eso se convierte en algo puramente formal, de llenar una plantilla, de decir aquí pongo la competencia, aquí los contenidos y aquí tal. Si no haces un planteamiento, digamos, de trabajo cooperativo y colectivo del profesorado, si no pones el equipamiento y la infraestructura necesaria, es decir, si no das las ratios, el equipamiento, el material y no creas las condiciones y los recursos de formación, de acompañamiento, de supervisión, pues el discurso se queda en discurso más o menos sólido, más o menos coherente, más o menos fundamentado, ¿vale? Por lo tanto, esa yo diría, desde mi propia experiencia, a nosotros nos llegó, digamos, el discurso sobre las competencias, discurso desencarnado, sin nada más, sin ningún otro cambio en estos otros aspectos, ¿no? Llegó Bolonia, llegaron las competencias, llegaron las plantillas, digamos, para hacer las formulaciones de las competencias. Y yo al menos, y mis compañeros, digamos, han vivido algo diferente, pues ya lo dirán, pero yo al menos no viví ningún otro cambio, digamos, que me hiciera pensar que se estaban poniendo realmente estos medios necesarios, estas condiciones para que ese discurso pudiera aterrizar, pudiera llegar realmente a la sala. Por eso he querido acabar con esto, porque todo lo otro puede ser muy interesante, pero si no se da esto último, se quedará no en el 50%, en el 25%.
pero voy a la segunda, a la primera causa. La primera causa, digamos, es que el discurso sobre las competencias, a mi juicio, ha llegado inmerso en una grandísima confusión. Yo voy a permitirme también ahí ser crítico, ¿no? Y decir, uno tiene la impresión de que quienes han elaborado las propuestas, mejor dicho, el discurso sobre las competencias, al menos a nivel universitario, no tenía muy claras las ideas sobre qué son realmente las competencias. Es decir, ha habido una confusión enorme. Vale decir que esto no es un problema, digamos, ni de los políticos ni de los gestores, es un problema del propio pensamiento pedagógico, que es muy confuso a la hora de las competencias. Mira, resumiendo, yo diría, resumiendo y simplificando, cuando antes yo decía una competencia tiene un componente de ejecución, un componente de contenidos y un componente de contextos, que decir, ¿qué es lo que ha pasado? Que el discurso sobre las competencias, en función del marco teórico de referencia de quien se lo ha apropiado, ha acabado enfatizando uno u otro de estos aspectos en detrimento de los otros. Por ejemplo, desde una lectura cognitiva, de la psicología cognitiva, digamos, lo que se ha acabado reforzando es el aspecto de capacidades que evidentemente siempre subyacen a un tipo de ejecución, pero que no es un tipo de actuación. Desde una perspectiva más conductual o conductual cognitiva, se ha acabado, digamos, enfatizando el aspecto de ejecución, el aspecto de actuación, el aspecto de desempeño. Yo creo que una lectura equilibrada de las competencias tiene que tener en cuenta los tres componentes y, sobre todo, no debe olvidar nunca el componente contextual, que para mí es absolutamente fundamental. Ninguna competencia, por más transversal que sea, se aplica por igual en todos los contextos. Por definición, una competencia es contextual y uno es igual, hablemos de la competencia que hablemos, me es igual en lectoescritura, digital, cualquiera. Es decir, en realidad yo no transfiero nunca una competencia que he adquirido en un contexto a otra. Estoy obligado a reconstruirla en ese nuevo contexto. Y este aspecto contextual que me lleva a pensar y a decir y a afirmar que el trabajo con competencias parte del contexto y lleva al contexto y únicamente, digamos, en niveles muy elaborados puede prescindir del contexto, yo creo que es uno de los aspectos que ha creado mucha confusión y es uno de los aspectos que al menos ahora ya fuera del ámbito universitario es lo que yo creo que ha hecho que en el caso de la educación primaria y de la educación secundaria, digamos, haya creado más confusión, porque se han entendido las competencias en realidad como capacidades generales. Porque claro, cuando tú le quitas el contexto a una competencia, se convierte en una capacidad de tipo general. Y entonces es muy difícil trabajar eso, digamos, al margen de lo que son los contextos concretos de adquisición y de desarrollo. Déjame solamente añadir una cosa más. Yo te diría que en mi experiencia yo he encontrado mejores ejemplos, y me incluyo en mi propia práctica. He encontrado muchos mejores ejemplos de trabajo por competencias en el ámbito de la educación infantil y secundaria obligatoria que en el ámbito de la universidad. Deberíamos hacer una reflexión en profundidad de por qué nos ha pasado eso. Eso no tiene que ver tanto con las competencias como con cómo desde las universidades en general se ha abordado la introducción de los enfoques competenciales, ¿no? Sí, la mirada que tiene, disculpen, la mirada que tiene desde la infancia, para nosotros desde la pre-básica, la mirada global del aprendizaje, yo creo que es lo que les permite tener una aproximación diferente. Nosotros, mientras más el nivel sea mucho más de la disciplina la que sobrepesa, como en la secundaria o en el caso de la universitaria, la disciplina es tan fuerte desde el punto de vista de la especialidad que hace que muchas veces se pierda esto de cómo se ve en desempeño, porque está mucho más fragmentado el conocimiento que mientras es más pequeño. Otro de los elementos que a mí me preocupa tiene que ver con que este diseño curricular lo tienen que desarrollar e implementar unos determinados profesores.
¿cómo están siendo formados esos profesores para tener las competencias de efectivamente tener autonomía curricular? O sea, ¿son capaces de diseñar y elaborar la bajada de estos diseños curriculares al aula? ¿Tienen la comprensión de las competencias para hacerlo? Yo te diría, unos sí, mucho, otros no tanto, y otros poco, y otros nada, digamos, para resumir por mi conocimiento, digamos, que tengo del profesorado. Lo que tiene que hacer la administración, y vuelvo al final, digamos, es el mismo día que promulgue esos currículos, suponiendo que respondan a esto, porque esto es una apuesta, y las apuestas, como decía al principio, se ganan o se pierden. Ya veremos al final si el resultado es una apuesta ganadora o no. Pero suponiendo que sea ganadora, el mismo día que se promulguen, o antes, o un poquito antes, la administración educativa tiene que decir qué piensa hacer. Como yo no diría, digamos, para reciclar al profesorado, sino qué tiene que hacer para apoyar a los centros y al profesorado a de manera progresiva ir incorporando esto a su realidad y a su práctica desde su propia realidad y desde su propia práctica. Creo que eso es, si no, vuelvo a repetir, será muy bonito, digamos, pero no servirá. Digamos, no servirá, tampoco es verdad, servirá, porque al final, te decía antes, mi experiencia me dice que hay muchos profesores y profesoras que trabajan y trabajan muy bien competencialmente y no han esperado que haya un currículum competencial para hacerlo. Digamos, lo hacen muy bien. Afortunadamente, digamos, hay muchas personas que van mucho más allá y van por delante. Digamos, lo cual quiere decir que hay materia prima, que falta un marco, que si este marco se da y además hay unas actuaciones y unas políticas de desarrollo curricular coherentes y sostenidas en el tiempo, acordes, digamos, con este planteamiento, pues yo creo que vamos a ir avanzando más rápidamente que si no se produce eso. Si no se produce eso, a pesar de todo, el hecho de que haya un currículum competencial, digamos, aunque no haya las medidas, ayuda a que los profesores y profesoras que ya lo hacen, que quieren hacerlo y que tienen los recursos personales para hacerlo, lo pueden hacer un poquito más fácilmente, porque al menos serán mirados, digamos, como siendo, digamos, ajeno al mainstream, digamos, del planteamiento. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Brenda. Shamali, tienes la palabra. Si tu conexión lo permite y puedes prender la cámara, nos gustaría verte también. Nos gustaría mucho verte, Shamali. Hola, buen día. Bueno, es que está conectado aquí Juan Carlos también, y es él quien tiene la pregunta directa, pero en todo caso, entre la reflexión que íbamos generando a partir de tu intervención, César, creo que es muy cierto esto que señalas con respecto al enfoque o la manera de trabajar las competencias a nivel universitario, ¿no? Cuando se da prioridad a cualquiera de estas dimensiones que señalabas, ¿no? Según ibas contando, pues a mí me hace mucho sentido el trabajo que actualmente estamos desempeñando, puesto que justamente lo que se hace pues es llenar una serie de formatos, incluso lo tomamos a broma, ¿no? Porque una competencia en este contexto universitario no es competencia si tú no agregas al término de las afirmaciones o de las competencias de determinada unidad temática, con ética y responsabilidad, ¿no? Entonces, todo lo demás pueda no tener consistencia interna, pero mientras tú agregues estos elementos de carga valoral, ya cumple, ¿no? Entonces es muy difícil porque justamente yo creo que estas competencias están como muy desvinculadas en principio de la práctica docente, del qué se puede hacer desde la docencia, desde tu ejercicio docente, y segundo, porque justamente no necesariamente tienen que ver con esta parte disciplinar que tú mencionabas, ¿no? Entonces, y la otra, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes males que no solamente atañen al ámbito universitario, sino que tienen que ver con el hecho de pensar justamente que lo que hacen los docentes es muy poco o casi nada o no tiene mucho que ver con este enfoque por competencias cuando realmente ni siquiera nos damos a la tarea justamente de hacer como esta valoración o esta especie de diagnóstico
de qué de aquello que se hace realmente simplemente tenemos que ponerle los elementos que en una competencia tienen que estar, pero que al fin y al cabo en la práctica pues se desarrollan, ¿no? Te dejo con la pregunta de Juan Carlos. Hola, buenas. Hola, Juan Carlos. Sí, yo creo que igual compartir un poco la inquietud que ya más o menos se exponía a Chamali. Yo creo que en el contexto, digamos, mexicano y en concreto en las universidades, el currículo, digamos, por competencia sí ha tenido una carga, excesivamente carga, inclinada en el diseño, ¿no? Y en el diseño hablo precisamente en esta redacción en cuanto a cumplimiento de ciertos tecnicismos o elementos que componen esta competencia. Pero de repente pareciera que es una especie de cascarón, ¿no? Que están ahí, pero realmente no hay contenido. O sea, estamos hablando que el diseño, aparte, el currículo por competencias, aparte de inclinarse excesivamente en el diseño, se hace hasta cierto punto de manera superficial, ¿no? Porque solamente se ponen los elementos por cumplir con los formatos, pero no hay contenido. Cuando uno quiere comprender el sentido, ¿no? O hacia dónde está orientada esa competencia, es que no hay manera de entenderlo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, está un primer salto. Y otro salto más, claro, es cuando que no existen, digamos, mecanismos para monitorear cómo realmente se intenta desarrollar estas competencias en las aulas, ¿no? O en la práctica. Y en ausencia de esos mecanismos, ¿sí? Los profesores, pues obviamente, sumando el diseño que no se comprende, el diseño de las competencias que ya está dado, no, que no se le dan a comprender, pues no lo imposibilita para llevarlo a la práctica. Y lo que es aún más, más triste, digamos, es el hecho de que estas circunstancias terminan hasta cierto punto configurándose en malas experiencias para los profesores, que terminan por desencantarse de este tipo de currículum, ¿no? ¿Y cuál ha sido, digamos, después de 10 años de este intento, ¿no? Por llevar a cabo este currículum por competencia, en el caso de México, pues es básicamente un desencanto, ¿sí? En la comunidad de los profesores, bajo la idea de que es una propuesta que no acaba de funcionar, ¿no? Que se cree comprendida y que no acaba de funcionar. Entonces, la pregunta, esto lo digo, ¿no? Para enmarcar una pregunta que quiero, a ver tu opinión, ¿cómo romper con esas malas experiencias que se ligan a malas, cómo romper con ese esquema que se ligan a malas experiencias sobre currículos por competencias que han experimentado los profesores? Porque claro, esas malas experiencias terminan convirtiéndose en modos de resistencia, ¿sí? Para abrirse, ¿sí? a una nueva perspectiva, ¿no? Entonces, ahí, digamos, no sé si pudieras compartir cuáles han sido esos obstáculos que te vas encontrando, ¿no? Bueno, yo, digamos, sí, no puedo añadir mucho más a lo que le decía Brenda en mi respuesta, porque entiendo, digamos, que en último término, digamos, hay dos problemas. Tres, ahora yo diría tres. Vale. Uno, el último, digamos que es muy similar a lo que planteaba Brenda, ¿no? Digamos, ¿por qué pasa eso? Pasa por muchas razones. Digamos, probablemente la primera y más importante es porque el tema, porque tenemos, en general, hay una tendencia, digamos, a buscar soluciones mágicas en el ámbito de la educación. Y llega el discurso de competencias, como antes llegó el de capacidades y el de los enfoques constructivistas y antes, digamos, el enfoque, digamos, conductual, y pensar que ya está, que se toma el discurso, se dice y ya está. Entonces yo creo que esto, y se pierde de vista algo que me parece fundamental, y es que todo esto, sea cual sea el enfoque, un programa, un currículum, una asignatura que se propone, es un proyecto. Y por lo tanto, digamos, cuando uno hace una propuesta tiene que pensar no en la propuesta, sino en las condiciones en las cuales se va a poder llevar a cabo, digamos, la propuesta. Y yo creo que eso en general, al menos en nuestro ámbito,
en las universidades que yo conozco, no me refiero a ninguna en particular, pero a las que yo conozco, pues esto no se entiende. Se dice, ahora de repente Bolonia, las competencias de seco y tal, y no sé qué, cambiamos el discurso y no hacemos nada más. Y no hacemos nada más. Bueno, es decir, suponiendo que eso de seco, las competencias, Bolonia, es decir, lo que tú llamabas el diseño, Juan Carlos, fuera FETEN, si no hacemos lo otro, aunque fuera FETEN, tampoco serviría, digámoslo, porque sin hacer lo otro, ese diseño no nos serviría para transformar esa realidad. El problema ahí entonces en relación al diseño es doble. Uno, yo diría, menos en los casos que conozco, ese diseño es, en fin, no quiero molestar a nadie, no vaya a ser que haya alguien que esté escuchando que haya participado en ese diseño, pero a mi juicio, digamos, ese diseño es como mínimo confuso, ¿vale? Confuso, poco claro, digamos, y no está bien fundamentado, porque toma de las competencias los aspectos formales, y eso es el otro, no es un problema de diseño solo, Juan Carlos, es un problema de lectura formalista de un diseño. El diseño puede tener cosas mejores, cosas peores y dependerá de una facultad a otra, pero la lectura, al menos en los sitios que yo conozco, tal como ha llegado al profesor, al profesorado, a mí, digamos, a mí, cuando me piden el plan docente, me pedían el plan docente, digamos, en abril para el año siguiente, lo que me daban era una plantilla, punto. Y esa plantilla tenía que cumplir unos requisitos formales. Es decir, la lectura era una lectura absolutamente formal. Hombre, te confesaré algo. Los compañeros profesores y profesoras míos de estos años de psicología de la educación me han oído decir muchas veces. Yo soy un convencido de un enfoque competencial, digamos, sólido y coherente. Y cuando tenía que llenar, digamos, para gestiones diversas, las competencias de los impresos, me habrán oído decir 1000 veces qué rollo, que no sirve para nada. Es decir, yo era el primero que estaba, digamos, pero la culpa no la tienen las competencias. La culpa no la tiene el enfoque por competencias. No, digamos, un enfoque por competencias sólido, bien fundamentado, que tenga en cuenta sus componentes, es un avance sustancial respecto a la entrada precedente de concreción de las intenciones educativas, que era, como recordaréis, por capacidades y contenidos, que a su vez, digamos, era un avance importante respecto a la entrada para la concreción de las intenciones educativas en términos estrictamente de contenidos disciplinares, que era, digamos, la versión anterior, que a su vez, digamos, era, no sé si mejor, pero al menos, digamos, al mismo nivel que la entrada únicamente por comportamientos observables, que era la definición, por objetivos operacionales. Es decir, yo creo que es un avance, de verdad, lo de las competencias. Entonces, no atribuyamos a las competencias. Es decir, el problema que tenemos siempre es el mismo. El problema que tenemos es que quedamos pegados a las palabras. Yo cuando alguien me dice ahora, no, este es un currículum con un enfoque competencial, yo digo, sí, ¿y qué? ¿Y qué? Que a ver, exame las competencias, qué idea hay de competencias, qué se refleja ahí, y en función de eso, digamos, pues valoro y doy mi opinión, pero no la doy porque sea por competencias o no. Entonces yo creo que eso, claro, aquí están todos estos problemas mezclados. Un enfoque de política universitaria que ha creído que con un discurso se resolvían los problemas. Segundo, ese discurso que no es un discurso, digamos, que se haya caracterizado, a menos en lo que yo conozco, insisto, digamos, por la claridad y la solidez. Y luego, tercero, una gestión, a nivel de gestión docente, que muchas veces lo que ha hecho ha sido priorizar y casi de una manera exclusiva lo formalista, lo formal, el rellenar, digamos, las plantillas. Cuando tú juntas todo eso, yo también, si no me interesara el tema de las competencias y no fuera un especialista, vamos, diría pestes de las competencias, digamos, porque la experiencia, digamos, como profesor en el contexto en el que he estado, no me ha ayudado mucho, más bien me ha dado la sensación, digamos, de que me ha hecho perder el tiempo algunas veces. Yo, digamos, que estoy convencido del valor de las competencias. Acá, digamos, analicemos cuáles son los diferentes niveles en los que se sitúa el problema.
Digamos, lo primero que habría que hacer claramente es tener claridad, presentar con claridad y discutir en profundidad aquellos enfoques competenciales que se llaman competenciales, pero que es igual, digamos, que no recogen la esencia de lo que son las competencias entendidas así, digamos, entendidas en toda su profundidad y amplitud, como ejecución, claro, lo de los saberes, totalmente de acuerdo. Digamos, uno leía las competencias, porque nosotros en algunas plantillas, no sé en México, pero nosotros en algunas plantillas nos decían, a ver, haz la programación y aquí tienen las competencias de partida, pon cuáles trabajas en tu asignatura. Ninguna relación con los contenidos disciplinares. Ninguna relación con el contexto. Eso no son disciplinas, eso son plantillas. No son competencias, son plantillas. Son digamos, como... Pero ya, el drama es que a eso se le ha llamado competencias. Y como se le ha llamado enfoque por competencias, se genera eso que tú dices. Pero los que seguimos empeñados en que es un paso adelante y un avance, hemos de reivindicar no las competencias, sino los componentes que hacen eficaces las competencias. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Amali y Juan Carlos. Me alegro mucho de veros. Tiene la palabra Cecilia Hernández. Cecilia, cuando quieras. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Que cuando el título que dice la apuesta por un proceso de modernización curricular, me pregunto qué tipo de ciudadanos queremos formar frente a los desafíos que tenemos hoy en el siglo XXI. De hecho, está dentro de lo que usted ha podido explicar. Pero a la vez, este tipo de ciudadano que queremos formar debe aprender a pensar de manera diferente para poder adquirir estas competencias. Debemos también centrarnos en eso. Un ciudadano o un estudiante que se va a convertir en ciudadano y va a estar frente a estos desafíos del siglo XXI, que bueno, como se dice, lleno de tensiones, lleno de incertidumbre, debe estar preparado a través de las competencias que supuestamente ha adquirido durante la escolaridad para poder afrontarlo de manera eficiente. También está ahí esa reflexión. Entonces, a mí me hace mucho sentido la pregunta que tú haces, que es, ¿debemos prestar la debida atención a determinar si los alumnos están aprendiendo y adquiriendo estas competencias al terminar la escolaridad? Yo creo que esa pregunta a mí la encuentro notable. Yo creo que ahí está centrado todo lo que debemos hacer en procesos, tanto de formación inicial docente para los futuros profesores, para los que están en ejercicio, y cómo hacerlo, porque de verdad es algo que es vital, lo necesitamos. Y hoy con la pandemia y la crisis que tenemos, se hace aún mucho más importante generar estos cambios. Entonces mi pregunta es, ¿cómo prestar esa debida atención? Porque no son evaluaciones, o son tipos de evaluaciones. Esa es mi... No, digamos, a ver, yo creo que si entiendo bien tu pregunta, yo coincido, digamos, en que el elemento central es justamente eso. El elemento central es de dónde partimos para definir las intenciones educativas. Y ahí es donde, si tú miras, si cruzas, creo que la clave está ahí, si tú cruzas, digamos, las competencias clave estas para el aprendizaje permanente en la Unión Europea, con los desafíos, y luego haces la lectura de las competencias específicas que incorporan ahí los saberes y los ámbitos de conocimiento disciplinar, te encontrarás, digamos, todo eso que te preocupa. Porque fíjate que los desafíos, yo no he podido entrar en el detalle, pero esos desafíos, uno, de memoria, dice consumo responsable, sostenibilidad del medio ambiente. No refiere a un desafío, refiere a un desafío y a una posición ética ante ese desafío. Y así podríamos ir, digamos, con todos los desafíos. Es decir, cuando tú cruzas las competencias clave, que son neutras, permíteme que lo diga así, yo puedo aprender a pensar y puedo aprender a pensar para hacer cosas horribles, ¿vale? Aprender a pensar. ¿O es que alguien cree, digamos, que la gente mala y perversa no piensa? Piensan, y algunos piensan muy bien, lo que pasa es que piensan para mal,
no para bien. Piensan bien, pero para mal. Entonces, la importancia de los desafíos y de darles una dimensión ética a los desafíos es que cuando lo cruzas con las competencias, realmente te refiere a tipos de situaciones y a tipos de actuaciones en esas situaciones. Aprender a aprender es una de las competencias clave de la Unión Europea, pero insisto, esa que puede parecer la menos indiscutible, para mí, sola, no me dice gran cosa. Es decir, necesito calificarla y para calificarla tengo que decir, aprender a aprender, ¿para qué? ¿Y con qué actitud? Muchas gracias, César. Muchas gracias, Cecilia. ¿Algún comentario más? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Pues muy bien, si no tenemos más comentarios ni preguntas, si os parece, yo creo que hemos avisado ya bastante de César por hoy y podemos cerrar el acto aquí. Y el curso. Y el curso 2020-21 y esperemos que el 2021-22 sea un curso totalmente presencial y como ha empezado diciendo César, no solo nos podamos ver cara a cara de verdad sin pantallas, sino también abrazarnos un poquito, aunque sea un poquito. Esperemos, seguro que sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, César, César. y a todos por vuestra asistencia. Chao. Adiós. Gracias. Adeu. Adeu, gracias.